Hoy es martes 5 de septiembre y como siempre, con todos ustedes, aquí estamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Un cordial saludo para nuestros seguidores. Muchas gracias. Al televidente que pregunta y me dice, por favor, respóndame, el doctor José Fernando Gil es periodista de la Universidad de Antioquia. Sí, señor. Así se lo dejo, para que quede tranquilo, que qué profesión tiene don José Fernando Gil, periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en mercadeo. Especialista en gerencia de mercado. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Muy bien, Nacho, con mucho calor. ¿Qué tienen de sorprendente las mujeres, Duber? No todo. No, pero ponga algo en específico. Que son, Nacho, impredecibles. Ah, bueno, pero eso no me sorprende. A mí, José, ¿usted A mí qué sí le me sorprende a las sorprende. mujeres? Uy, Duber le pegó a lo que era Nacho. Ah, bueno. María Andrea, ¿usted qué cree que es esa virtud de las mujeres? Ay, adaptabilidad, Nacho. Bueno, a mí me sorprende que no se les olvida un dato, no se les olvida una fecha. También, es cierto. Ah, Que no, más ese- me sorprende, lo tienen clarísimo. Y esa Para cualidad- sacarlas todas en el momento que es. Sí, son de una cualidad impresionante en ese sentido y las hace proyectarse en eso. Y traigo esto a colación, María Andrea, porque nuestra invitada con la que vamos a iniciar la candidata a la alcaldía de Medellín, Paulina Aguinaga, pues en estos días hicimos una nota con ella que ayer nos la corroboraron aquí en el programa. Ella levantó la denuncia y dijo, hoy el metro de la 80 está así. María Paulina Aguinaga, ¿cómo está usted? Bueno, Nacho, muy buenas tardes para usted, para José, para Duber, para María Andrea y por supuesto para todos los televidentes. Muy complacida de estar nuevamente en la mesa de opinión de Antioquia. Bueno, entonces a ustedes no solamente no se le olvidan esos datos, sino que usted tiene una capacidad y un don de cifras y números. Sentarse a hablar con Paulina Aguinaga de ingresos de PM, de Hidroituango, de cifras. No estamos hablando de movilidad. millones, Nacho, de billones, No, y por los eso, tiene clarísimas. ¿Por qué tiene usted esa ventaja tan grande? Usted fue que se entrenó desde niña, tiene esa capacidad de recordación tan alta. Bueno, primero que todo, siempre me gustaron mucho las matemáticas y segundo, pues por mi formación, yo me gradué en finanzas y relaciones internacionales, pues al estudiar finanzas, finalmente todo tiene que ver con números y mi maestría también es en economía internacional y desarrollo, que también todo tiene que ver con números. Y finalmente las cifras son fundamentales para poder tomar decisiones acertadas. Y tiene otro dilema. No voy a decir la otra palabra, pero es como agorera. Ella sabe predecir. O sea, aquí también fue la primera en decir, vamos a tener un problema con las basuras de Medellín. Y efectivamente estábamos viendo lo que está pasando. Nos canta lo del metro de la 80. Volvamos a hablar del metro de la 80, candidata Paulina Aguinaga. Ayer nos lo corroboraron, ¿o no fue así, María Andrea? Sí, Nacho, sobre el atraso que hay y también el atraso que hay en la adquisición de los predios, pero por otro lado, el sobrecosto que podría generar entonces la construcción del metro de la 80 porque no se están, digamos, comprando los predios al precio que debería ser, dado que se están comprando con un precio de Y 2017. ya tienen un atraso que está implicando, como nos lo dijo nuestro Sí. invitado ayer, el abogado, de 500.000 millones de pesos o algo así, una cifra altísima. Es un Tiene- estimado, Nacho, eso hay que Sí. decirlo. Sí, es un estimado, el mismo metro ha estimado la cifra en 510 mil millones de pesos de más que podría costar el metro del 80. O sea, es el estimado y es casi que el piso, porque de ahí para allá la cifra puede ser incluso mucho más alta. ¿Cómo ve usted este proyecto y si usted fuese alcaldesa de la ciudad de Medellín? ¿Qué hacer para que realmente sí se lleve a un feliz término y que no se nos vuelva como el primer metro que tuvimos, que gracias a Dios lo sacamos adelante, pero después de estar frenado mucho tiempo? Nacho, pero es que no es solo el primer metro. ¿Qué pasó con la extensión del mismo metro para el sur? También tuvo grandes atrasos, adiciones, sobrecostos. ¿Qué pasó con el tranvía de Ayacucho? Exactamente lo mismo, con una situación todavía mucho más compleja, que fue la quiebra de cuántos comerciantes de ese sector de Ayacucho por los atrasos que tuvo este proyecto. Entonces yo creo que hoy deben centrarse todos los esfuerzos en que terminar de conseguir los recursos, porque si bien es cierto el gobierno nacional va a cofinanciar una parte, el 70%, y que esos recursos deben empezar a llegar el próximo año, ya sabemos que hay un hueco. Es decir, hay un déficit, un faltante de 510 mil millones que también se deben empezar a gestionar en parte con el gobierno nacional y en parte también pues con los otros socios del metro que incluirían eventualmente la gobernación de Antioquia. Pero finalmente termina siendo un proyecto de ciudad y creo que acá la reflexión de fondo es que muchas de estas gestiones prediales
han estado también en cabeza de la EDU y no hay proyecto que la EDU saque sin que tenga contratiempo. Y uno de los problemas también con el tema predial es que la EDU ni siquiera contaba con el personal necesario para hacerlo. Pues es que hay cosas que son hasta de sentido común. Y finalmente hoy el resultado es que de los 560 predios que a hoy ya deberían estar disponibles, solo han comprado 40 o solo están disponibles 40. La situación es muy grave porque esto va a implicar mayores atrasos, mayores sobrecostos y finalmente son los vecinos de ese sector, los Pero moradores. venga, yo le voy a templar a usted. Listo, ese es el diagnóstico clarísimo y lo hemos escuchado. Usted llega el 1 de enero. ¿Usted qué haría para destrabar todo esto? Usted lo primero me supongo que va a organizar a la EDU, ¿sí o no? Eso hay que hacerlo. Es fundamental, por eso Sí. empecé por el tema del EDU. Primero hay que seguir haciendo un trabajo coordinado con el gobierno nacional porque pues también hubo unos factores macroeconómicos que incidieron, la tasa de cambio, la inflación, para que el gobierno nacional pues también nos ayude con otra platica. Buscar gestión de recursos con los otros socios del metro, que eventualmente podría ser también la gobernación de Antioquia. Hacer toda una reestructuración al interior del EDU para que los procesos sean mucho más ágiles y poder asegurar que esa compra de predios sí se lleve a cabo sin contratiempos, porque es que todo tiene que marchar de manera paralela. Si usted hace un avalúo hoy y no procede a comprar el predio casi que de manera inmediata, puede que en las condiciones que hoy está la ciudad, sobre todo en términos de propiedad raíz, ya en un año ese avalúo está obsoleto. Entonces es un reproceso y eso otro sobrecosto. Y ¿Usted ese se también ha compromete sido a el gran terminarlo problema. si es alcaldesa de Medellín? Nacho, es que no podemos seguir permitiendo que todos los proyectos de ciudad se atrasen y que pasen hasta 3 administraciones y no estén funcionando. Yo me comprometo a dejarlo funcionando al menos en una parte del tramo, porque recordemos que este proyecto también abarca varias administraciones, pero hay que dejar funcionando por lo menos ese primer tramo. Hay un tema del que están hablando muchos candidatos y están hablando, y me parece como un dato que estaba hablando ahora aquí con la candidata, y es el de los metrocables. Se están hablando de muchos metrocables, pero realmente ¿cuál es la realidad de ellos? Pues yo les quiero traer a colación el último metrocable que se hizo en la ciudad, que fue el del cable Picacho, que lo empezó a diseñar y lo dejó con parte de la financiación el alcalde Aníbal Gaviria con el Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Luego llega Federico, continúa con su gestión, se inaugura año y medio después de que termine Federico y lo que inicialmente eran 160.000 millones terminó costando 360.000 millones y 3 administraciones. Hay candidatos que hoy están proponiendo que van a construir 5 metrocables, cosa que a mí me parece inviable desde cualquier punto de vista. Uno, porque hoy la línea A del metro, que es esa columna vertebral del sistema metro, ya no tiene capacidad para recibir más metrocables. El único que podría ser viable técnicamente es el de San Antonio de Prado, La Estrella, porque este va hacia el ¿Quién le dijo usted en que el el metro sur. no puede recibir ya más metrocables? O sea, ya estamos en la... O sea, no está en el octava. plan de Ya. expansión del Ya metro. está, pero Necesitamos más trenes. para poder y bajar la tener, frecuencia. para poder tener más metrocables al norte, incluso el del Poblado que se ha hablado y los otros más en Manrique y demás, se necesitaría el tren del río. Sin el tren del río, con solo la línea de metro que hoy tenemos, no es posible más Pero metrocables. ambos proyectos están en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, pero primero la capacidad. es la capacidad. Primero hay que viabilizar entonces el tren del río y después los 5 metrocables. El único metrocable que hoy técnicamente se podría empezar a hacer es el de San Antonio de Prado, la Estrella. Y lo otro es de dónde van a salir los recursos. O sea, ya el metro del 80 nos va a costar 510.000 millones más. Estos otros todavía quedaron enunciados en el Plan de Desarrollo Nacional, pero no es que haya una partida presupuestal ya diciendo el gobierno nacional va a cazar tanta plata para estos 5 metrocables. No, creo que si somos responsables con la ciudad, el metrocable que hay que priorizar es el de San Antonio, que podría tener viabilidad y se podría lograr esa cofinanciación por parte del gobierno nacional. Pero entonces le entiendo a usted que usted sería fan o apoyaría el tren del río. Claro, es que es absolutamente necesario. Ese tendría un valor aproximado de 6.5 billones de pesos
Y si necesitamos fortalecer nuestro sistema de transporte, hay que hacerlo también con este proyecto, porque para nadie es un secreto que ya la línea A del metro, que es la principal, está llegando a su capacidad máxima. Paulina, qué pena, Nacho, yo le pregunto que Paulina tiene los datos en la cabeza. Recuerdo que en el mes de enero, con el anterior ministro de Transporte, se había hablado incluso de que la gobernación de Antioquia estaba dispuesta para poner el dinero del metro de la 80, del tren del Río, de lo que le corresponde, también el metro de Medellín. Lo único que faltaba era ese adicional que tendría que poner la alcaldía de Medellín para que el gobierno nacional pues, pudiera liberar el 70% por ley de metros. ¿Eso es así? No, eso no es tan así, porque cada proyecto de esos toma un tiempo estructurarlo, tener al menos unos diseños en fase 1, fase 2. Entonces, eso es lo que se está adelantando en este momento para saber a ciencia cierta como cuál sería la partida presupuestal que podría poner cada uno de los entes y se espera que eso esté más o menos para finales de este año, principios del próximo año, pero se ha ido avanzando. Entonces, concretemos... Y la idea es liderarlo también desde el distrito de Medellín. Entonces, concretemos sus propuestas. ¿Qué haría usted para mejorar la movilidad de Medellín? Hablando de Metrocables, hablando del metro de Medellín, hablando del tren. ¿Qué haría usted en esos 4 años? Bueno, yo creo que hay que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas, hay que terminar el metro del 80, hay que empezar con el Metrocable de San Antonio de Prado, La Estrella, hay que continuar también con el tren del Río, pero para mitigar los problemas inmediatos que hoy tiene el metro, primero hay que hacerle el mantenimiento preventivo y correctivo. Es que el metro viene fallando de manera recurrente y es porque en la administración de Federico Gutiérrez solo se ejecutó el 65% del presupuesto de mantenimiento y esta administración pues también ha hecho lo propio y por ejemplo este año solo ha ejecutado el 25% del presupuesto de mantenimiento. Ninguna de las dos administraciones, ni la de Fico ni la de Daniel Quintero, realizó la gestión para la compra de nuevos trenes. Hoy el sistema en horas pico se vuelve casi que intransitable, está muy congestionado, entonces vamos a hacer también la compra de nuevos trenes, que se demora en promedio 5 años, entonces necesitamos empezarla a tramitar, pero ya. Candidata, esa gestión de usted del presupuesto, la ejecución que de usted nos dice este año el 25%, ¿por qué solamente ese 25%? ¿O por qué no está el recurso? ¿Porque lo han dejado de ejecutar y no hay planes? ¿Qué es lo que pues pasa? esa siempre ha sido mi crítica con el metro, o planifica mal o ejecuta mal, pero no puede ser que usted planifique que se va a gastar unos recursos en mantenimiento y que finalmente no termine gastándoselos, o está planificando mal o está ejecutando mal. Entonces, ese es uno de los interrogantes que tenemos y acá lo cierto es que el metro viene fallando de manera recurrente y que cuando falla el metro, pues colapsa la movilidad en toda la ciudad. Pero... Y queremos también seguir avanzando en la integración tarifaria, porque es que mientras acá tengamos personas que tienen que pagar hasta 4 pasajes diarios porque no tenemos esa integración tarifaria, realmente la gente va a seguir prefiriendo la motocicleta y eso por supuesto también tiene otras implicaciones en Paulina, términos de la movilidad. pregunta, entonces, ¿usted qué opina de la propuesta del presidente Petro de hacer una... De integrar en la factura de servicios públicos una- el derecho eso, a ¿qué opina transporte usted de A ese mí me tema? parece una propuesta populista y desacertada, habría que analizarla, pero primero porque ya todo el mundo se está quejando de la factura de servicios públicos que en realidad están muy altos. Para usted ponerle otra carga a esa factura, como ya incluso nos la han puesto en otras ocasiones pagando el descalabro y la corrupción de Electricaribe en esa factura, creo que no es procedente. Adicionalmente, recuerden ustedes que de opción tarifaria, es decir, de los aumentos que hemos tenido desde marzo de 2020 a hoy, los usuarios de las empresas del grupo EPM, de esos aumentos le debemos a la empresa 2.5 billones de pesos. O sea, las tarifas están altas, no nos han cobrado todos los aumentos, entonces yo no veo viabilidad para eso. Y en términos del transporte, a mí me inquieta, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, que prácticamente el 50% del transporte no está integrado. Por lo que les decía, personas que tienen que pagar hasta 4 pasajes diarios, entonces, ¿usted cómo va a decir que va a tener gratuidad en el transporte cuando finalmente no tiene un sistema integrado? Eso quizás en Bogotá, pero creo que según lo planteó la alcaldesa Claudia López sería una cifra muy alta, cercana a los 200.000 pesos por factura.
Y también cada sistema de transporte pues requiere unas inversiones de manera permanente, unas ampliaciones que si no se financian vía tarifa, tampoco creo que se puedan financiar vía servicios públicos, pues vía cobrándolo. Paulina, en- esa falta de recursos para el sostenimiento del metro, como usted lo mencionaba ahorita y lo mencionaba puntualmente, en la alcaldía de Fico es tanto, en la alcaldía de Daniel Quintero es tanto, ¿eso es culpa de las administraciones de la ciudad o de la administración del metro? Pues yo creo que tienen que ir, hay una corresponsabilidad finalmente, porque ustedes recordarán que tanto el alcalde de Medellín como el gobernador de Antioquia hacen parte de la junta directiva del metro. Y usted como alcalde no puede lavarse las manos y decir, es que a mí el metro, a mí no me corresponde lo que pase con el metro, porque es que el metro es la columna vertebral de la movilidad en la ciudad. Cuando falla el metro, colapsa la movilidad, así usted no sea un usuario del metro. ¿Y qué haría usted, que también ha sido muy crítica? Entonces, digamos, tratamos de meterle plata, conseguir los recursos y generando más movilidad pública, buscando esa tarifa única. ¿Qué hacer con la Secretaría de Movilidad que usted ha dicho aquí en repetidas oportunidades que está privatizada? Es que realmente uno no está viendo a los guardas. Estábamos en una situación compleja. Bueno, yo creo que hay que aprovechar la coyuntura que ese contrato de concesión que hoy está en manos prácticamente de un privado se termina en el año 2025. Entonces, desde ya me comprometo que una de las primeras gestiones que adelantaré como alcaldesa será un plan de choque para que la Secretaría de Movilidad reasuma todas y cada una de sus funciones. ¿Para qué? Para que las decisiones sean tomadas con criterio social y no con criterio empresarial. El tema, por ejemplo, de las fotomultas, hoy están ubicadas donde menos incidentalidad vial hay, pero son las cámaras que más recaudan. Entonces, Pero ahí esto... usted no estaría de acuerdo en que siguieran recaudando, pero para el municipio. Porque es que esa es otra cosa también. Pero O es sea, que- acá lo que duele no es ni siquiera que recaude, o sea, que se pongan las multas, porque quien Sino que no infrinja tiene- no se reinvierte. pues Hay que hacerlo. pague, que se Pero es que reinvierta. También mire, el son contrato dos se vence en el cosas. 25. Pero Sí. ¿cuál es el contrato del 25? Es ese también, ese o sea, también. son terminó dos el 25, sí. Es que empezaron con un contrato, le hicieron otro sí para adicionar otras funciones y así, pero finalmente quedó que todo se vence en el 2025. Entonces, el problema no son las cámaras de fotodetección. Claro, hay que tenerlas, pero con un criterio para salvar vidas, no para que se convierta en un negocio financiero donde el que pierde es el distrito. Porque cuando usted paga esa fotomulta con descuento, al distrito no le toca un solo centavo. El 90% de los recursos se los lleva el privado y el 10% el CIMIT. Entonces, así no podemos. Los criterios tienen que ser, hay que salvar vidas con esas cámaras y ubicarlas donde sí hay incidentes viales. Eso hoy no está pasando. Necesitamos también tener una semaforización inteligente, que los semáforos estén coordinados dependiendo del flujo vehicular, porque hoy funcionan en los mismos intervalos independientemente del día y de la hora. El número adecuado de agentes de tránsito. Hoy la ciudad tiene 550 agentes de tránsito. Y si usted cuenta los que están en vacaciones, incapacitados, en las oficinas y demás, pues termina siendo un número muy reducido y esto también impacta en la movilidad. Y uno lo ve, cada vez que hay un incidente, cuánto se demora un guarda de tránsito si es que llega para poder atender el incidente. Es muy complejo. Y además, pues porque el parque automotor se ha casi que triplicado en los últimos años, pero en los últimos 17 años, pero solamente el 20% de los vehículos están matriculados en Medellín. Entonces a Medellín le toca hacer el grueso de las grandes inversiones en infraestructura del área metropolitana, pero ese 20% de impuesto vehicular se lo están llevando, son las otras secretarías de tránsito. ¿Y los cómo otros considerar municipios. eso, Siempre con números. candidato? Paulina Guinaga siempre tiene números Pues, en la cabeza. 17 años se lo Mire, explicó. finalmente, ¿por qué la gente prefiere, si va a comprar un vehículo, ir a hacer ese trámite a otra secretaría? Porque son más ágiles los trámites. Eso es indiscutible. Eso sí, póngale la firma de Uber. Usted la va para Envigado y lo única saca forma, rapidísimo. la única forma de competir es ofreciendo un servicio oportuno, de calidad, con canales digitales y modernizando la secretaría. Quiero cerrar este tema con usted, Paulina Guinaga, porque usted también, como lo dije, visualizó ese tema de las basuras en Medellín y parece ser que ya es un hecho, que vamos a entrar en una crisis. ¿Cómo está la situación actualmente y usted qué propone?
Bueno, Nacho, el tema de las basuras es que en el relleno sanitario de Pradera, que es donde nosotros y otros 44 municipios depositamos la basura, el vaso Altair está prácticamente su vida útil, se está agotando o está agotada, y era necesario empezar la construcción del vaso La Piñuela, incluso, si mi memoria no me falla, desde el 2022, con una inversión aproximada para ese momento de 460.000 millones de pesos. Hoy seguramente la cifra es muchísimo mayor. Sin embargo, empresas varias no inició los trámites ni del licenciamiento con Corantioquia, ni de estructurar ese proyecto de manera diligente. Hoy estamos a punto de una emergencia sanitaria, pero creo que más allá de la coyuntura del vaso y demás, es también qué vamos a seguir haciendo nosotros con los residuos sólidos. Nosotros solo estamos aprovechando el 5% de las toneladas que disponemos y seguimos enterrando la basura, y enterrar la basura es seguir enterrando recursos, porque si construimos el nuevo vaso La Piñuela, este también tendrá una vida útil de 6, 7 años y volvemos a estar en lo mismo. Creo que acá hay que apuntarle mucho a la cultura ciudadana, desde la disposición de la fuente de estos residuos sólidos en los jardines de Buen Comienzo, en los colegios, en las unidades residenciales, y tener realmente todo un clúster de economía circular. Hay que atender esa emergencia y hay que construir ese nuevo vaso. Por eso mi propuesta también es que EPM venda parte de esas malas inversiones que ha hecho en el exterior y traernos esos recursos para invertirlos, por ejemplo, en empresas varias, pero necesitamos también mucha cultura ciudadana. María Andrea. Paulina, uno de los temas que preocupa ahorita en la ciudad y también que cogió otro vuelo con una publicación que hizo el senador Andrés Guerra, que por cierto pues fue bastante desacertada, pero es una realidad. Hay una gran cantidad de habitantes de calle, personas que están viviendo la indigencia por Ayacucho, ahora que estábamos hablando de movilidad precisamente, donde está el tranvía, muchísimas personas están durmiendo en la calle. ¿Cuál es esa propuesta para atender a Medellín en esa situación de vulnerabilidad, incluso de adultos mayores? Bueno, yo creo que los adultos mayores los tenemos que atender y fortalecer y ampliar la cobertura de los programas sociales que ya hoy tiene la alcaldía, que indiscutiblemente la cobertura es muy baja, programas como Amauta. También es cierto que hay unos habitantes de calle pues, que tienen enfermedades mentales, que tienen también adicciones a sustancias psicoactivas, y a esos hay que atenderlos en el centro día. También hay organizaciones, incluso de la misma arquidiócesis, con las que se pueden plantear unas iniciativas para ayudar a estas personas, tratarlas y que retomen ese proyecto de vida y sobre todo restablezcan su vínculo familiar. Pero también es cierto que hay otros que están al servicio de la delincuencia. O sea, no todo habitante de calle está ahí por un drama personal, sí en parte, pero también hay unos que están al servicio de la delincuencia, y creo que a eso sí hay que judicializarlos, y por eso también otra de mis propuestas es construir la cárcel de sindicados, porque hoy Medellín, así quisiera, y los identifique que están delinquiendo, no tiene dónde recluirlos, porque las estaciones de policía, algunas tienen hacinamiento hasta del 500%. Dos preguntas de cierre. ¿De quién se va a rodear usted si es alcaldesa de Medellín? ¿Quiénes van a ser sus secretarios? ¿A usted le va a tocar pagar mucho favor político o qué piensa hacer usted? Nacho, yo creo que como se hace campaña, se gobierna, y yo he mostrado una campaña con mucha austeridad, pero con abundancia de ideas y de propuestas. Entonces creo que uno tiene que rodearse con personas técnicas, pero también éticas, y que tengan un gran sentido social. Finalmente, el tema político pasa a un segundo plano y uno tiene que rodearse de personas que le puedan dar continuidad a los grandes proyectos de ciudad, que infortunadamente hemos visto que en esta administración y que incluso en la anterior, ese ha sido uno de los grandes problemas, y es la alta rotación de personal. Y por último, ¿se ha sentido usted discriminada en esta campaña por ser mujer? Es que uno no ve como tantas mujeres y uno ve que las apagan. Nacho, pues a mí no me gusta... Sí, les apagan los A mí no mismos me medios, gusta quejarme ni estar llorando pues por eso, pero sí hay que reconocer que en algunos casos los medios tratan de invisibilizar las candidaturas de las mujeres, o no nos invitan a todos los eventos, y no solo algunos medios, también algunas organizaciones, pero creo que las mujeres, pues por primera vez hay 3 participando en esta contienda. Me parece que es muy positivo y que tenemos muchas cosas por demostrar, que somos capaces de gobernar y que nada nos queda grande. Es el momento de las mujeres. Sí, fíjese que sí.
yo me hablo con Pero las usted ya demás están candidatas. haciendo alianza, ustedes la alianza de las mujeres por la Conversar, alcaldía. Nacho, pues no significa nada. Ah, muy bien. Pero esa puede ser la siguiente pregunta. Sí, entonces. Entonces, de pronto pensaban en unirse. Yo creo que cada día trae su afán, hay unas conversaciones, Esa es esperemos. su Muy bien. respuesta. Candidata Paulina Guinaga, muchas gracias como siempre por atender nuestra invitación y hablaremos próximamente aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y una muy feliz tarde, noche para todos los televidentes. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. Bueno, sigamos con la cosa política. Entremos en este bloque de noticias antes de recibir a nuestro siguiente invitado. ¿Qué pasó con la campaña de Luis Pérez que usted la mostró ayer con bombos y Nacho. platillos? Nacho, bendito, vea. Ay, ay, bendito Nacho. Pues mire, es que ayer en la Plaza Mayorista, el candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, convocó a una reunión bastante amplia con todos sus adeptos y por supuesto lo que quería anunciar era esa adhesión del partido Cambio Radical en cabeza del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es el líder natural de este partido. En los videos se pueden ver cómo la gran cantidad de personas que estaba allí, él lo anunció, incluso lamentó que Germán Vargas Lleras no hubiese podido asistir, pero luego en horas de la noche, a través de un trino, Germán Vargas Lleras desmintió que hubiese dado ese aval o que se hubiese adherido a la campaña de Luis Pérez Gutiérrez. Fíjense que lo que dice es el Partido Cambio Radical no otorgó coaval ni tampoco adhesión al candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez. Nacho, la situación, digamos que causó mayor vuelo porque ya habían enviado toda la información, pero incluso hoy a eso de la 1 de la mañana nuevamente envían otro comunicado de parte del grupo de prensa del candidato Luis Pérez y ya le bajan entonces la vara. Ya no dicen que es una adhesión a nivel nacional, sino que es una adhesión a nivel regional. Porque fue ¿Qué mucha fue lo gente, que usted mostró mucha demasiadas gente, demasiadas entonces sí había una personas? adhesión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde quedó el teléfono roto? Pues todavía, Nacho, no se sabe, porque incluso congresistas del Partido Cambio Radical, que son de esta coalición de Antioquia, pues estuvieron allí presentes. La concejal actualmente, Natalie Vélez, también estuvo en este lugar, que también ya tiene el aval de Cambio Radical. Rápidamente. O sea, esta es una época de anuncios, Nacho. No, total, Hay que vamos con inflarse. eso. No, es que tengo anuncios que irme y en este desanuncios. bloque con María Andrea rápidamente porque me voy con encuestas falsas. ¿Qué pasó? Hay que poner mucho cuidado. La semana pasada lo hablábamos con @memoenado sobre estas encuestas donde uno tiene que ser bastante cuidadoso como elector y también como espectador. Es que esta mañana el candidato a la alcaldía de Medellín, Rodolfo Correa, bastante entusiasmado, publicó a través de sus redes sociales una encuesta donde lo ubica él en segundo lugar, con un 15.9%, cuando en otras encuestas pues lo hemos visto casi Ay, que de colero. sí. En esta segunda encuesta se le ve bastante cercano al candidato Federico Gutiérrez y fíjese que en la parte inferior derecha dice que es una encuesta que está siendo publicada por El Espectador. Pues El Espectador hace lo propio y lo que saca es otro trino donde dice que esta encuesta es absolutamente falsa. El Espectador no realizó esta encuesta, lo dice la página oficial del Espectador, no realizó la encuesta que se difunde en redes sociales en aparente intento de favorecer al candidato Rodolfo Correa. El sondeo se mencionó en un contenido patrocinado por Publicidad Política pagada, pero este medio no fue el que realizó ese sondeo. Ah, entonces no fue el espectador, pero sí se hizo ese sondeo por otro lado. Sí, No señor, sabemos la qué. firma del señor William Acero. Ah, bueno. Oigan, Pero termina siendo eso contraproducente para las campañas, hombre. Sí, completamente. Además hay una diferencia entre la encuesta y el sondeo adicional. Hábleme de Juan Camilo Restrepo, está alborotado. Nacho, esto sí sorprendió. Fíjese que el señor Juan Camilo Restrepo, excomisionado de Podas y también ahora candidato a la alcaldía de Medellín, lo hemos tenido acá varias veces, ha hablado de su gran amistad con el candidato Federico Gutiérrez, había dicho que lo había esperado bastante para que hicieran un solo equipo, pero también el Juan Camilo Restrepo sacó un trino bastante peculiar, donde se ve al candidato Federico Gutiérrez y a él mismo y dice, Medellín en las próximas elecciones decidirá si volverá al pasado. Federico
si volverá al pasado de Federico o garantizará la transparencia, la seguridad y el orden público con nosotros. Entonces, él ha hablado muchísimo de la amistad con Federico Gutiérrez, pero en esta vez ya se va de frente. Y me llama bastante la atención si me ponen el trino nuevamente, por favor, porque habla de seguridad. Uno de los elementos en los que más se ha enfocado el tema de Federico Gutiérrez cuando habla de defender a Medellín. Pero parece que acá entre líneas lo que muestra Juan Camilo Restrepo, Nacho, es que pues no avala esos índices de seguridad que alcanzó Federico en su momento en la alcaldía. Y sigamos con usted porque no puedo parar. Se está distanciando uno que era casi seguro de la cuerda de Fico. ¿Quién está denunciando abuso en ubicación de vallas con propaganda? Porque ahora nos vamos a llenar por todos los lados. Varios ciudadanos, pero una valla en específica es la valla del candidato Albert Giordano Corredor. Pero que las tiene todas. Pero absolutamente, ese amarillo, Nacho, se puede reconocer pasa a desapercibido. metros de distancia. Una de las vallas que está ubicada en la glorieta que queda en San Diego, muy cerca al Almacentro. Mire, el Ministerio de Transporte tiene una prohibición en cuanto a la ubicación de vallas que están en glorietas o rotondas. Esto por temas de seguridad, porque al momento de hacer los giros, pues esto distrae, también elimina bastante la visibilidad y por eso los ciudadanos están denunciando por qué un candidato que debe conocer muy bien las reglas, pues está poniendo una valla en este lugar. Adicional a eso, Espacio Público, la Subsecretaría de Espacio Público también obliga a que cada una de estas vallas debe tener un número de radicado visible. Es decir, que se aprueba la ubicación de esta valla y pues esta valla no la tiene. No es la única ubicada del candidato Giordano Corredor en esa rotonda. En muchas rotondas está. Sí, y una gran cantidad. Y rematemos con María Andrea porque teníamos que evacuar todo este asunto político, Sí. don José y don Duber. Y pues vi la publicación en el periódico El Colombiano acerca de la campaña de Upegui. ¿Por qué lo están cuestionando? Ayer hablábamos precisamente de una portada que había sacado los colegas del periódico El Colombiano, hablando acerca del dinero con el cual se estaba financiando la campaña de Juan Carlos Upegui. Pues fíjese que una abogada que tiene especialización o que es especialista en la parte tributaria, la señora Gloria Jaramillo, pues ella empezó a hacer una investigación y encontró un contrato interinstitucional de la Alcaldía de Medellín con la Universidad Nacional de Colombia. El objeto de este contrato interadministrativo es la gestión para estrategias enmarcadas que tienen que ver con la gobernanza y las comunicaciones. Fíjese el valor, 9.050 millones de pesos, bastante alto. Y otra de las cosas que llama la atención, según la abogada Gloria Jaramillo, es que la Universidad Nacional sede de Medellín, Nacho, y esto es verdad, no tiene facultad de comunicación. Pero lo grave del asunto que dice la abogada que encontró es que ella empezó a revisar este contrato, encontró unos enlaces que la llevaban a esas evidencias que los contratistas que están ejecutando este contrato de 9.050 millones de pesos, pues generalmente les piden evidencias para poder pagarle, y en uno de estos enlaces encontró una carpeta. En esa carpeta, dice ella, este es el video que muestra la abogada, en esta carpeta encontró varios videos, Nacho, de esas personas que yo sé que les serán reconocidos los nombres. Ana María Valle, Juan Carlos Upegui, Carlos Romeros, Juan Daniel y Sergio López. Estas personas que les acabo de mencionar eran los que hacían parte de Independientes, donde estaban buscando un único candidato a través de unos foros que estaban haciendo por diferentes ciudades. La alcaldía de Medellín hizo lo propio y también sacó un comunicado donde desmiente esta situación. Dice que este contrato no se hizo para poder, digamos, aprovechar y pautar o favorecer a esos candidatos, donde dice que es falso que la alcaldía de Medellín esté trabajando en alguna campaña política con la Universidad Nacional de Colombia. No desmiente el material, dice que el contrato no era para pagar eso. Entonces la situación está en investigación y bueno, Nacho, pues como sí, dijo José hay ayer, que poner unas pruebas donde usted justifique esa plata. Entonces, cuando es con esto, sí, mira la foto de la valla, la foto de esto, hay que poner pruebas cuando se hacen este tipo de... Muy extraño que hayan puesto las pruebas del candidato Upegui. sí, y no solamente de él, sino de los otros que hicieron parte de la alcaldía de Medellín como secretarios y subsecretarios. Veremos todo esto por estos días. Nos quedan todavía un poco más de mes y medio. Bueno, una situación bastante crítica, compleja, porque este año se está haciendo récord en migrantes, don Duber. Sí, Récord Nacho, este año. muy crítica la situación que nuevamente se reporta en Necoclí por cuenta de los migrantes que pasan por territorio colombiano, que atraviesan Medellín y que luego van a dar allí pues al Urabá antioqueño. Dice la gobernación de Antioquia que son cerca de 3.000 personas las que ya pues diariamente
transitan y salen de allí de Necoclí. Hay una crisis bastante grave. Llegan a Necoclí. Sí, señor, porque mire, hay una crisis bastante grave, dice el gobernador, dicen las autoridades, y es que muchos de estos migrantes en su paso pues se quedan sin recursos y prácticamente se están volviendo habitantes de calle que se están quedando allí en el municipio, no tienen dónde quedarse, no tienen qué comer, no tienen dónde asearse, entonces se vuelven habitantes de calle. En lo que va de este año, Nacho, son cerca de 79.180 las personas que han cruzado a Panamá, según el gobierno panameño. Y hoy precisamente se llevaba a cabo una reunión con la Gobernación de Antioquia, las principales autoridades migratorias, así como se convocó al gobierno de los Estados Unidos, México y Norteamérica, para determinar qué va a pasar con todos estos migrantes, porque la crisis está saliendo de control. Se tomó la decisión. José, Sí, lo señor. importante es que No es la primera vez que aquí pasa. en esta mesa y muchos medios. Anunciada, hablamos con el alcalde de Necoclí, anunciada, visitamos, anunciada, lo hemos mostrado. ¿Y no qué pasa? Por ahora, como que nada. Pues Nacho, un paliativo ahí por encimita es que se tomó la decisión que diariamente se van a abrir 600 nuevos pasajes de Medellín a Necoclí para facilitar la salida de estas personas, porque incluso los avivatos están aprovechando... Oiga, de la Medellín a Necoclí, o sea que va a seguir llegando gente a Necoclí. Explíqueme una cosa, ¿y cómo va a ser el tránsito de Necoclí hacia donde quieren ir? Esa es la cuestión. Eso no está resuelto. Entonces, Por eso quieren que todos los gobiernos de todos los países por donde pasan estas personas que quieren llegar al sueño americano, pues que se pongan la mano en el corazón No, ya les tocó. y que por favor Esto no pues, es un problema solucionen de esta Necoclí, situación. Colombia, Antioquia. Este es un problema de Colombia, Antioquia, De Venezuela, de Panamá, Colombia, de Antioquia. Y de ahí para arriba empieza a sumar países porque se van México, caminando de ahí para Costa arriba. Rica, Durísimo, Guatemala. es un trabajo duro. Miren la siguiente nota de Don Duber sobre un hurto. Sí, Nacho, ese es un hurto que se presentó en Sabaneta y allí las autoridades pues están tratando de identificar a los delincuentes porque fue una situación que generó bastante pánico. Allí se presentó en la hora de la tarde allí en esta localidad. Resulta que los delincuentes venían siguiendo a las víctimas desde el municipio de Itagüí, llegan allí a Sabaneta y pues por robarles 2 cadenas, pues lo que ocasiona es hacer disparos al aire, situación que generó pánico, por supuesto la reacción de las autoridades, muchos de los ciudadanos, pero finalmente... Ya después de estas semanas son después del tiroteo. Sí, señor. Ah. Pero finalmente pues no han logrado pasó nada. capturar ni identificar a los Bueno, ladrones. voy con usted y ¿qué pasa? ¿Quién es el...? Ah, Gafas. Gafas, Nacho, no recuerda usted ese alias. No, con todos los alias que usted me da aquí en este Pero programa. ese fue uno muy sonado. Para y- mí sí me suena, con Ingrid Betancourt. Sí, señora. El carcelero, ¿no? Exactamente. Ah. Alias Gafas es uno de los señalados, o se le dice, es el carcelero de Ingrid Betancourt y los 3 norteamericanos. Recuerden que esta persona fue capturada y ahora pues tendrá que ser dejado en libertad porque el gobierno del presidente Petro lo nombró como un gestor de paz. Esta persona había participado también en diálogos anteriores con el tema de la guerrilla y ahora por esa decisión que se toma pues ha generado precisamente, Nacho, esta polémica por haber sido un hombre que estuvo allí, que tuvo a Ingrid Betancourt durante 10 años secuestrada, lo mismo que los norteamericanos, y ahora pues es nombrado un gestor Debe de estar paz. bastante molesto el presidente Petro con Juan Fernando Petro, su hermano, porque todo esto lo cantó y todo esto parece ser que sí era un pacto que venía desde antes de las elecciones. Es que no es en Con vano, Juan Nacho, Fernando esas visitas a las Petro, con su cárceles. ex embajador, No, con pero su este, hijo, no, con no, todos no, los... pero es que ayer usted vio lo que hizo Sí, en los informantes, ¿sí o no? claro. Y yo, esto ya estaba medio cuadrado. Esto es una cosa que debe tener al presidente Petro muy molesto porque por todos los lados, al interior de su entorno, todo el mundo termina Y dándole pues, Nacho, varilla. mire, Impresionante. muchos dicen que sí, otros dicen que no, pero las denuncias que hacía Federico Gutiérrez la semana anterior, que van a salir muchos de esos gestores de cárceles de acá de Antioquia en septiembre, precisamente a finales de este mes, para salir a sus territorios como gestores de paz, deja mucho que pensar. 30 segundos. El Partido Verde libera a todo el mundo porque les dice, tranquilo, ya no se van ni con Upegui ni con Rodolfo Correa, ya los dejan en libertad. Y es que recuerden, ayer lo hablábamos, Nacho, el Partido Verde estaba igual que el Partido Liberal, fracturado por todos lados, porque unos se querían ir a apoyar la candidatura de Juan Carlos Upegui y otros se querían ir a apoyar la candidatura de Rodolfo Correa. El mismo Rodolfo Correa lo anunció y Juan Carlos Upegui también lo anunció. Pues desde el Partido Verde a nivel nacional, en cabeza del representante Elquino Ospina, decían que
tuvieron una reunión ayer donde decían que ya no tenían candidato a la alcaldía de Medellín, que esto pues ya no los obligaba precisamente a estar con alguien y que como estaba la situación tan dividida, dejaba a todos sus militantes en la ciudad de Medellín a que tomaran la decisión. Bueno, José, dólar hoy rapidongo. Dólar hoy rapidongo, Nacho, se movió entre los 4.070 y 4.080 pesos. Muy bien. O sea, bajo de la barrera de los 4.100. Y siguen bajando las exportaciones de Colombia. Y siguen bajando las exportaciones. Y a propósito de las exportaciones, me imagino yo, el televidente que le preguntó qué formación tenía yo, me imagino que lo hizo por la inconformidad que genera el decir que este país va a crecer este año, según los expertos, según la CEPAL el 1,2, según los expertos el 1, y creo yo que vamos a estar por debajo del 1%, y es muy fácil predecirlo, Nacho, por razones obvias. Miren, el solo caso de las exportaciones, bajaron al mes de julio, póngale, casi el 31%, el 30.8%. En lo corrido del ¿Esas año... son las exportaciones no tradicionales o esas exportaciones Todas de las petróleo? todas las exportaciones, todas las exportaciones. Entre otras porque las de petróleo han bajado, aunque el barril de petróleo no está tan bajo, ha caído algo la producción. Nacho, vea, veníamos en julio del año anterior, exportamos 5.913 millones de dólares. En julio de este año, 4.094. Eso es una caída de casi el 31%. En los 7 primeros meses del año, la caída es también significativa. Llevamos exportaciones por 28.683 millones de dólares. Divide eso en 7 meses, estamos exportando en promedio 4.000 millones de dólares, lo que exportamos en julio. Las cifras no son nada halagüeñas. Combustibles cayó en el mes de julio el 43.3%, Nacho. Hay una cantidad de indicadores que dan a entender que las cosas no van bien. No van bien. Vamos a rematar un año muy complejo. Va a ser un remate de año Sí, bien ya se duro. acabó la bola de nieve. Así le disguste a la gente que nos ven y a los que son de la tendencia del actual gobierno. Esa bola de nieve es que recuperar Claro. después de la pandemia este país, que el país venía bien en cifras. Nos coge la pandemia, desarma todo. Claro, Nacho, que hay que anotar que no todo es culpa del actual gobierno, porque es una tendencia generalizada, las economías en la región todas están en la Todas baja, están a la desaceleradas. baja, Bueno. pero de todas maneras acá se está acentuando más la situación que en economías cercanas. Y eso es no generación de empleo, más desempleo y muchos enredos porque la economía se frena. Don José, ¿cómo así que empleados deben pasar listas a la registraduría de qué? Empleadores deben pasar listas a la registraduría de quienes van a ser los jurados de votación en las próximas elecciones, Nacho. Eso tiene... ¿Usted ya le tocó? No, Nacho, porque recuerden que yo soy periodista y los periodistas generalmente trabajamos A mí el tampoco. domingo 29 de octubre. Dude, usted tampoco. Sí, antes de estar en la mesa sí fui jurado. Y María Andrea no. Sí, fue Nacho, jurado. varias Muy bien. veces. Aquí estaremos. A mí el me ha 29 tocado- de octubre, desde las 3:30, 4 de la tarde, muy juiciosos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nacho, a mí me ha tocado en los últimos 20 años trabajar el domingo de elecciones, pero en el medio de comunicación en el que estoy. Muy No bien. trabajar en las jornadas, Nacho. Hay plazo hasta el 7, las listas saldrán el próximo, deben salir 15 días antes, o sea, el 14 de octubre. Y obviamente dicen las autoridades que aquellos empleadores, nominadores y demás que no pasen las listas para la escogencia de estos jurados ya tienen, en el caso de ser empleados públicos, a una posible destitución. Y en el caso de ser empleados privados, a multas que irían hasta los 10 salarios mínimos mensuales, Nacho. Y cierro con usted, las superintendencias están abriendo convocatoria. Convocatoria, Nacho, sí, más de 3.500 puestos de trabajo se están abriendo desde las diferentes superintendencias y puntualmente le menciono, mire, son la superintendencia de notariado, 1.253 puestos, la de salud, 943, la domiciliaria, 635, la de industria y comercio, 417 puestos, la de transporte, 175, economía solidaria, 86 y la de subsidio familiar, 65 puestos. Estamos hablando que estos son puestos en 31 departamentos, en 185 municipios y están abiertas las convocatorias, vuelvo y le digo, para que la gente se presente y aspire a estos cargos. Carreras, administración, economía, contaduría pública, comunicación, ciencias políticas, publicidad, derecho y demás. Vamos a hacer una pausa, vamos con Fabio Nelson, tal vez una de las personas que más conoce toda esta jurisprudencia, yo no sé cómo se le dice, toda esta normatividad de movilidad en nuestro país. Ya volvemos.
Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Nuestro experto en movilidad se llama Fabio Nelson, ustedes ya lo conocen y de vez en cuando es bueno invitarlo porque definitivamente todo esto está cambiando. Fabio Nelson, ¿cómo me le va, hombre? Nacho, ¿cómo está? Un saludo ¿Bien o para no? todos ustedes. Bien, sí, ¿Qué señor. pasó en últimas con la crisis de los pases? ¿Se ha logrado ir superando? ¿Se ha dado a las diferentes entidades que están haciendo todos estos problemas, les ha dado para evacuar toda esa cantidad o seguimos muy colgados? No, la verdad, digamos que lo que falta es el control operativo en vía pública, porque lo que fue el mes de junio, julio y parte de agosto, especialmente en las ciudades principales, es decir, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, el colapso fue una locura. Hoy por hoy yo no creo que hayamos alcanzado siquiera 2 millones de personas con la refrendación, y estoy siendo muy exagerado. Es decir, estamos hablando de que todavía hay un promedio de 3 millones de personas que tienen licencia de conducción vencida y que circulan en las vías del territorio. Eso sí, hay que hacer una salvedad. En las partes periféricas, es decir, en los municipios apartados de diferentes regiones, por lo menos que tengo conocimiento de aquí a Antioquia, todavía hay agendas completas en los centros de reconocimiento casi que hasta finales de septiembre para poder renovar la licencia de conducción. Yo soy mal pensado, Fabio, y le voy a decir quién está haciendo el agosto. Las fotomultas, es que ese cuentecito de bajarse uno de 60 a 50 es bien complejo. A mí me está dando muy duro, le digo, muy duro. Porque siempre pensé que los Nacho, 60 era una velocidad, pues como que el vehículo llega hasta ahí y es controlable, pero manejarlo a 50, ¿qué cuántas Nacho, y no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado, es que usted pasa por la cámara de fotomultas y cuando ha pasado 100 metros después dice, uy, yo pasé a 60 o pasé a 50. A mí me está Queda pasando. uno con la duda. Sí, señor. Que Pero si les llega la infracción, ustedes tienen el beneficio, tienen 2 recursos. Hagan el curso y pagan con el 50%. O 2, piden la audiencia pública y solicitan la plena identificación del infractor. Pero bueno, ¿a usted qué le parece esa nueva normatividad por la que se cambió el país? O sea, esto le estaba haciendo falta. ¿Qué cambió con todas estas resoluciones en este gobierno? Estamos hablando de la velocidad, ¿cierto? Estamos hablando de todos los cambios que hubo en estos Bueno, días. Lo dejo que usted hable porque hubo mucho cambio. Bueno, han habido bastantes cosas. Empecemos por el tema de la póliza de responsabilidad civil que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor, porque es un tema que a partir del 1 de septiembre, de acuerdo a la orden del ministerio, es que no es una orden ni siquiera del ministerio, eso es una orden legal. La ley 2283 del año 2023 establece una póliza de responsabilidad contra terceros. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy y le hago la revisión técnica, mecánica a mi carro y ahí tengo que salir con un seguro, ¿qué? ¿O qué es? Debería salir con un seguro. Lo que pasa es que... Adicional al SOAT. Adicional al SOAT, pero se lo entregaría a usted el Centro de Diagnóstico Automotor de manera gratuita. ¿Y eso qué me cubre? ¿O para qué sirve? Mire, les voy a decir una cosa y espero que tengamos claridad. Primero que nada, el articulado o este artículo entra de manera final al debate, es decir, creo que entró en el 4º debate, entonces no se cumple el debido proceso para que se convirtiera en ley de la República, específicamente ese artículo. Por eso es que tiene demanda de control de constitucionalidad. La Corte todavía está haciendo la revisión. Pero, ¿qué es lo preocupante de este tema, compañeros y televidentes? Es 2 cosas fundamentales. Primero, que en Colombia solamente hay una empresa que oferta este seguro. O sea que no... Si usted va y lo busca, a usted no le van a entregar en un centro de diagnóstico automotor varias opciones de amparo. Es decir, hay una sola empresa que en Colombia está ofertando este seguro. ¿Qué empresa es? Seguros Mundial. Seguro, es la única, Es la para única. todo el país. Para todo el país. Es la única que se lo Que es entrega a estatal. los CDAs. Exacto. Ah, ok, a los CEDAR, listo. Pero hay 2 cosas importantes y es que hay exclusiones de la póliza que la llaman póliza de latas. Es decir, una ley trae como una ley que se promulga, que es la 2251 del año pasado, que es del año 2022, trae la ley 2283. Acuérdense que la ley 2251 dice que no se atienden accidentes, los agentes de tránsito no atenderían los accidentes solo latas. Sí. Sí, eso sí. Solamente eso, los sí. que son Que por... tomen las foticos y que su seguro Sí, sí. resuelva para que no hagan taco. Esta ley, este artículo o esta póliza respondería a ese tema solo latas. Sí me va a entender, es decir, una cosa se amarra a la otra. Entonces, primero, empecemos que serían 15 salarios mínimos mensuales vigentes que cubre para un vehículo convencional y hasta 15 salarios y hasta 8 salarios para una motocicleta. Eso estamos de acuerdo. Pero tiene excepciones. Es decir, les voy a nombrar por lo menos 3. Si el que vaya a hacer la revisión técnico-mecánica, es decir, yo voy con un vehículo X, ese vehículo no está a mi nombre, usted no tiene derecho a la póliza.
¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, voy a poner, por ejemplo, ejemplos. Dice, si le hacen traspasos al vehículo, no se avisa previamente con el plazo de un mes al Seguro Mundial, la póliza pierde totalmente vigencia y el nuevo propietario deberá comprar una póliza nueva. Y si es, por ejemplo, un vehículo de servicio público, que ahí el dueño del bus no va a llevar el bus o al, no sé, el taxi, qué sé yo. Mire, yo les voy a entregar esto para que ustedes de pronto lo puedan postear en sus redes sociales, pero hay 18 excepciones en donde la póliza, donde Seguro Mundial no le va a responder. ¿Qué es lo que yo quiero decir con estas cosas? Me preguntaron al aire y me lo preguntaste incluso cuando me llamaste. Me pueden decir, entonces la revisión técnico-mecánica sube. No, no sube. Lo que pasa es que los centros de diagnóstico automotor en el país, hoy en Colombia, estaban cobrando el precio piso y no el precio techo. Es decir, en los servicios que prestamos los organismos de apoyo al tránsito, las resoluciones que nos controlan a nosotros o a los organismos de apoyo al tránsito nos establecen un precio piso y un precio techo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los centros de diagnóstico automotor en Colombia estaban cobrando el precio piso. Entonces van a Más o cobrar el menos, peso sí. techo, entonces Claro, ya no subió. para ¿Ya Cuba. cuánto va a subir? Vean, entonces una motocicleta, más o menos el promedio estaba en 185.000 a 190.000 pesos. Si hacen el cobro, si entregan la póliza, estarían cobrando más o menos 230.000 pesos. Sube más o menos 40.000 pesos. 40.000 pesos, Eso, significativo. y un Entonces, venga, vuélvame para que le quede claro el televidente. Listo. Entonces yo fui al diagnosticentro, con me una hicieron moto. la cosa, saqué el seguro de mi moto y fui y me choqué. Se me dañó el tanquecito de la gasolina. ¿Ese seguro me cubre el arreglo de ese tanque? si es un choque solo latas y no tiene ninguna de las 18 excepciones que establece Seguros Mundial. Ah, pues me imagino que las excepciones deben estar todas. Todas, la letra menuda, Sí, pequeñita. Estamos de acuerdo. Entonces, la idea es que si la revisión técnico-mecánica hoy está valiendo 185, 190.000 pesos, eso está desde el 1 de septiembre, porque la Corte todavía no ha tomado decisión. El Ministerio estableció unos plazos, acuérdense que estaban estableciendo unos plazos, ese plazo va hasta junio, después ampliaron el plazo hasta agosto y lo ampliaron finalmente hasta septiembre. Hoy por hoy, más o menos el 30-40% de los CEDAs en el país están entregando esta póliza, no todos los CEDAs lo están haciendo. Ya la superintendencia entrará a vigilar quién lo está haciendo y quién no lo está haciendo, porque eso es una orden legal. Mientras no se demuestre lo contrario, pues sigue siendo... ¿Quién pretendía esto, Fabio Nelson? No entiendo. ¿Qué es lo O sea, yo lo voy a yo decir? es que no entendí una cosa. Si yo, por ejemplo, mi vehículo lo tengo asegurado y pago, y de hecho están costosísimos. Usted sabe que todo el mundo está llorando por los seguros. Esto no tiene ninguna reglamentación. Pero a eso me toca sacar el SOAT. Pues, hombre, yo tengo responsabilidad civil altísima, ¿sí o no? Y fuera de eso, me sale otra cosa. ¿Eso para qué sirve? Vean, hay dos cosas y yo Eso entiendo es- que el espíritu normativo es evitar precisamente que la gente se choque más. Es decir, como quien dice, nosotros los agentes de tránsito no vamos a tener los choques. Trate de no chocarse, como quien dice, no hay choque hermano porque no va a tener quien lo atienda. Pero responden finalmente en enero y le dicen a la gente, venga, si usted llega a tener un choquecito y necesita un amparo adicional, pues venga, yo le entrego una póliza de manera gratuita, pues ni tan gratuita porque usted la está pagando en el servicio de la revisión técnico-mecánica, para que le hagan para que le responden de manera tal en los daños ocasionados hasta 15 salarios mínimos o hasta 8 salarios mínimos, dependiendo de la tipología del vehículo. Como quien dice, venga, yo le entrego esta póliza para que más o menos tenga un amparo, para que pueda, evidentemente, amparar los daños ocasionados en el vehículo. Es más o menos eso. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Hoy por hoy nosotros estamos en el año más violento del país en vías públicas. Si nosotros, Dios no quiera que esto sea lo que vaya a ser, pero según las cifras que nosotros tenemos, la tendencia es que este año vamos a terminar con más de 9.000 víctimas en las vías del país. Más de 9.000 víctimas. Nosotros veníamos con un descenso en el año 2021, en el año 2019, 2020, empezando el 2020, más o menos a 16 víctimas fatales. Se disparó el tema por la pandemia y después de la pandemia se dispararon a 19. Después Pero por la fueron a pandemia 21. fueron al suelo y vuelve Claro, otra vez a y después hacia de la arriba, pandemia arriba. se nos vinieron las tendencias ¿Quiénes al son alza. los principales Los actores? motociclistas. Los motociclistas están marcando más y del los- 60. y los peatones entre los 8 y los 14, entre los 8 y 19 años están siendo las principales víctimas. 8 y Entonces, 19 años, voy ¿no? a llevar mi carro a la revisión técnico-mecánica y debo exigir que me entreguen Que un le seguro. entreguen una póliza Y vamos a adicional. publicar, José, usted se encarga de eso, me hace el favor. Estas 18 Las excepciones. 18 Causales de no entrega de la póliza según Seguro causales de Mundial. no entrega de la póliza. Para que del las seguro. personas tengan, por medio de este medio de comunicación, nos cogió la noche, usted sepa, para que no cometa el error y primero antes de hacer la revisión técnico-mecánica, porque no todos los centros de diagnóstico la están dando, Nacho. Eso lo tengo que dar claro.
Hoy, a 5 de septiembre, el día que estamos nosotros haciendo este programa, no se está entregando. Ahora la duda que me queda es, vaya, reclámele, ¿cómo se llama? ¿Mundial de Seguro? ¿Cómo se llama? Seguro Mundial. Seguro Mundial. Me rayó el carro una moto, entonces voy a usar el seguro. Ajá, vaya que el Tiene trámite. monopolio, Oiga, ¿y menos. el Mundial de quién es? No, hasta allá. Pues es una empresa del Estado. No, porque es que No, eso es de un riesgo altísimo. Yo creo o sea, que- todo vehículo que entre a un diagnosticentro José o a un centro de estos, ustedes saben, imagínense todo el mundo reclamando por un rayoncito por esto. Y cuando usted entra ya al diagnosticentro, le revisan el carro que no tenga rayones, o entra el carrito con un rayoncito y después, lo arreglo de cuenta de Tengan en esto. cuenta que también hay un tema de amparo por daños en caso tal de que haya un daño causado por la revisión técnico-mecánica del vehículo. Entonces, hay unas cosas muy importantes que uno tiene que dejarle claro al ciudadano es, primero que nada, mire, el tema de la calma circulando. Y ahí viene otra política pública en temas de movilidad segura o seguridad vial, lo que tú decías, el tema de la velocidad. Hoy en Medellín hay una cantidad de vías públicas que las redujeron a 80 de 60 a 50 kilómetros por hora y algunas de 80 a 50 kilómetros. Sí, impresionante. Entonces hay que estar muy atentos precisamente. Y una de las cosas que yo le digo a las personas y que le ayuda mucho a usted a identificar las velocidades por donde usted va moviéndose en vía pública es la plataforma Waze. Ni siquiera Google Maps, porque Google Maps lo que le está marcando a usted es la velocidad de circulación. No, Waze. En cambio, Waze a usted sí le da la alerta que esa es una vía de tanto y le dice, ojo, usted está sobrepasando los límites de velocidad. No, además, y además, Waze también le grita, ojo, en 200 metros hay cámara, y ya sabe usted, el policía acostado virtual lo llamo yo, el resalto virtual. Oiga, me quedé con esa duda, yo no veo a esta empresa respondiendo por toda esa cantidad de reclamacioncitas, eso no le... Eso se van a Yo lo que quebrar. veo muy complicado, Nacho, es que, mire, hay 18 excepciones. Usted va a exigir que le entreguen la póliza, pero en muchos casos usted va a exigir que le entreguen una póliza donde de entrada ya va a estar en la excepción de que no le va a servir para nada la Venga, póliza. Fabio Nelson, y yo le voy a decir una cosa, y a mí me pueden sancionar por no tener la póliza. No. Porque faltaría, pues ese sería el colmo, ¿sí o no? Que me pare un guardia y me diga, Renzo, aquí está, No, a no. ver la póliza. No, no la tengo, multa. no, porque debe estar tipificada, cuando a mí me van a sancionar o me van a imponer un comparendo y posteriormente se pueden convertir en multa, debe estar tipificada en la resolución 3027 del 2010 o en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito y esa no está tipificada. Su opinión como experto, ¿esos 10 kilómetros cree usted que va a reducir la accidentabilidad? ¿O realmente eso fue que nos montamos en algo porque se le ocurrió allá en el Ministerio del Tránsito y Transporte en Bogotá? A largo plazo sí, lo que pasa es que esto ni siquiera es un invento o una determinación colombiana, es una determinación por la segunda década de la acción que se celebra en todo el mundo, que se celebró con la ONU y entre esas está la política de velocidad durante los 10 años hasta el 2032, la reducción de la velocidad en las vías públicas del mundo, especialmente en el hemisferio que nosotros estamos, que es en el hemisferio americano. ¿Por qué? Porque somos el hemisferio occidental, porque somos una de las principales regiones del mundo donde más incidentes de tránsito. Esto no es un invento nuevo, por ejemplo, en el año 1970, terminando los 60-70, empezaron en países nórdicos y eso ha sido un resultado altísimo, pero es que esto viene acompañado con un tema de educación, un tema de trabajo del Estado, política pública, un tema de publicidad en medios masivos de comunicación y demás. Y eso es lo que nosotros no tenemos, Nacho. Vi que a los únicos que le abrieron posibilidad, vías para ir a 120 kilómetros por hora, son a 2 o 3 en el país, o sea, son supuestamente Cuando- las 4G. En Pero Colombia, eso no lo vamos a ver por en ningún Colombia hay 7 velocidades. 7 velocidades. La primera es la de 25 kilómetros en cuando hay eventos culturales o deportivos. Es decir, una ciclorruta, si usted está circulando, por ejemplo, en la regional o en Las Vegas o en la avenida del Poblado, un domingo usted debería circular en esa zona a 25 kilómetros. Está la de 30 kilómetros que está hace muchos años y que ustedes y todos nosotros lo conocemos, zonas residenciales, zonas escolares, proximidad de esquinas, intersecciones, semáforos en verde cuando están en esquinas a 30 kilómetros. Está una nueva que es la de 40 kilómetros por hora en las ciclorrutas para las bicicletas eléctricas o para las patinetas, eso es nuevo. Es decir, que una bicicleta o un ciclista en Colombia no debería circular a más de 40 kilómetros. Está la de 50 que es nueva, que la reducen de 60 a 50, pero la de 60 permanece siempre y cuando se demuestre que la infraestructura corresponde a una infraestructura
que soporta no solamente el diseño en infraestructura, sino que tiene más de una calzada. Por ejemplo, Las Vegas debería ser a 60. Fabio, ahí te interrumpo un momento en cuanto a la señalización. Yo, una vía que estoy acostumbrada a ir a 60, pero luego ya sabemos que es a 50, aunque no esté señalizado, digamos, eso lo exonera o nos exoneraría en caso tal de una multa por andar a 60. Tiene que estar señalizada. De alguna manera tiene que estar señalizada. Así porque he visto Eso varias vías, he bajado y dice no es- 60, 60, y de repente apareció el No es letrero. solamente que se informe como lo hicieron por medios de comunicación masiva a la Secretaría No, tiene de que Movilidad. estar el letrero. Tiene que estar señalizada en algún tramo de la vía, y esa pregunta es muy importante. A mí me pregunta, Fabio, pero yo no la vi. No la vi, no está, no existe la señalización. Y hay dos tipos de señalización. Una que es horizontal, es decir, marca en el piso, y una que es vertical. En cualquier parte del tramo debe estar la señalización que indique los 50 kilómetros. Si no está y está a 60 kilómetros, reglamentariamente no pueden sancionar en esa vía. Entonces, usted dice Venga, que hay pero alguna- Nacho, ahí espera, vamos en en 5 60. velocidades. Sí, vamos en 60. 60. Muy bien, Pasa. pero venga, en 60, Señor. entonces, por ejemplo, esta avenida 25, Guayabal, ya la pusieron a 50. Son vías que de repente no, pues, sí están diseñadas para ir a 60. Pueden ir incluso más. Vuelvo y lo digo. La ley 2251 establece que si la autoridad de tránsito competente demostrare que la infraestructura vial tiene un diseño que corresponda a tener a 60 kilómetros, lo puede mantener a 60 kilómetros, pero esa discrecionalidad. Bueno, Lo que entonces pasa no. es que a Medellín, Nacho y compañeros de la mesa, sí le dio un resultado muy positivo cuando bajaron la autopista norte de 80 a 50, porque esa era la vía más peligrosa del departamento. Redujo casi que en un 90%, los Y es una vía índices. de 80, pero La bajaron a haciendo- 50, la sí, a bajaron 50, 30 tiene razón. kilómetros. Sigamos de 80 para arriba, que sigue. Entonces De sería 60. 60. Pasamos a 80 kilómetros. A 80 kilómetros en vías nacionales cuando son de una sola calzada. Es decir, que usted circula una vía nacional en una sola calzada. Sí, y 80 para vehículos públicos y 90 para vehículos particulares. Ahí vamos en 6 velocidades. ¿Es en serio? Sí, si 90. usted circula, es 90. Pero si está señalizada Ah, no, nunca la van a señalizar. y hay todo en un 80. máximo de velocidad para vehículos particulares en las vías que usted dice 4G, que son de 2 calzadas, es decir, una para ir, una para venir en los tramos, y máximo 120 kilómetros autorizados. Le por voy a la preguntar una autoridad cosa. ¿Usted competente. cree que la autopista Medellín-Bogotá, esa vía que es de doble calzada, Sí, saliendo de sí, Zamora hacia arriba. ¿la van a poner a 120? No, no creo, no. No, nunca. No, además porque tiene mucha zona con influencia de zonas residenciales. ¿Usted cree zona que escolar. Pacífico 1, Pacífico 2 y todas estas vías que sí están bien diseñadas, no, se van a quedar a 80? Hay tramos, por ejemplo, y yo sí considero que el tramo que están construyendo hoy en varios sectores hacia el suroccidente del departamento, en los sectores que van a ir hacia el Urabá, sí hay sectores que pueden estar señalizadas a esa velocidad. ¿Por qué le voy a decir, Nacho? Porque es absolutamente rural. Cuando nosotros hablamos de vías rurales es que definitivamente no hay ninguna zona rural urbana. Es decir, cuando usted viene, por ejemplo, llegando a Santuario, usted viene de una parte muy rural, como muy montañosa, y Sí. ¡pum!, pega usted casi entrando a Santuario, empieza la zona urbana. Entonces es una zona rural, pero urbana. Ahí es donde se tiene que reducir por el tema de la prevención de incidentes de tránsito. Pero estas construcciones que nosotros estamos viendo en la infraestructura vial, en muchos tramos es netamente rural. Es posible, incluso cuando usted va hacia occidente, después de Santa Fe de Antioquia. Hay partes que usted va llegando a San Jerónimo, hay zonas absolutamente rurales y sí se podría señalizar a una velocidad máxima de 120. Muy bien. José, ¿qué más Nacho, tenemos de no, cambios, pienso- Fabio Nelson? No, yo creo que vamos a estar preparados a unos temas de políticas públicas que esperamos que salgan de manera positiva, y es el tema de la reglamentación por fin del examen teórico práctico para la obtención de la licencia de conducción en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sería el requisito adicional para obtener la licencia de conducción, y es que a usted lo va a evaluar el Estado. Opa. Ya. Es decir, le van a hacer una evaluación teórica y una evaluación práctica. Si usted pierde esa evaluación, tiene 10 días para que vuelva y presente el examen. Si no lo ganaría, tendría 30 días, y si en 30 días no lo gana, es decir, después de la presentación del examen, pues usted pierde el derecho. Las universidades públicas son las que están en este momento por ley habilitadas, o en las zonas donde no hay universidades públicas y alguna unión temporal público-privada o exclusivamente privada, deberían hacer el examen teórico práctico. Bueno, ahí lo tienen. Velocidades de 50, velocidades de 80, eso pongan la firma que no van a subir velocidades en las vías nacionales.
Así que prepárese, yo hace 20, 30 años me iba para Coveñas en 7, 8 horitas. Ahora el viaje mínimo es de 12, porque así es, de 12. Si usted se fuera, imagine que algún día hicimos un experimento Respetar con la Ricardo velocidad. Vasco, y nos pusimos a mirar eso. De aquí a Coveñas, hace unos 10 años, habían 130 resaltos en 400 kilómetros, una exageración, ¿sí o no? Y si usted ponía a mirar, usted en cada curva encontrarle a 30, pasar la curvita a 40, después seguía a 50, después le decía que 80 y a la medio metro otra vez. 30 otra vez. Si usted se fuera respetando eso, se demoraba más de 20 horas en llegar a Coveñas. Qué desorden y qué caos lamentable el que tenemos, don Fabio. Nacho, Muchas gracias. yo hace 10 años a Pereira me iba en 4 horas y ya no me voy en 9. No, y teniendo mejores vías, y teniendo mejores vehículos, Mejor infraestructura. y siendo mucho más seguros, y todo, y usted se demora más. O sea, aquí es camine despacio, que para eso vinimos. Muchas gracias. Un No, abrazo vamos para a Fabio todos. Lensol. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado. ¿De qué es que vamos a hablar, José? Del caso de Laura Sarabia, Ay, Nacho, ay, ay, esa sí le apasiona a recordemos usted. mano derecha del presidente de la República. Recordemos, la hoy en mano nuevo derecha cargo. del presidente. Ya Hoy en volvemos. nuevo cargo, sí, sí. Doctor Santiago Tres Palacios, abogado, ¿cómo me le va y bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia? Nacho, un cordial saludo para ti y todos los televidentes y por supuesto a la primera mesa de opinión. Aquí siempre disponibles en todo lo que crean que podamos colaborar de estos importantes temas. Póngale la firma que usted será referente aquí de consulta en nuestro programa, don José. Vean, Nacho, invitamos al doctor Tres Palacio porque con sorpresa nos llevamos la noticia de que la señora Laura Sarabia, quien era la mano derecha, y usted lo dice, sigue siendo la mano derecha del presidente Gustavo Petro, era su jefe de gabinete, sale por la puerta de atrás luego de un escándalo y ahora nos enteramos que la vuelven a nombrar, llega a otro cargo del gobierno nacional. ¿Eso qué incidencias tiene para la investigación que llevó a la salida de la señora Sarabia del cargo de jefa de gabinete? Doctor Tres Palacios. Así es, José. José, lo que ocurre es que, digamos que hay unas personas en Colombia que tienen una especial protección de la ley para que no puedan ser investigadas por las personas que usualmente somos investigados el resto de los ciudadanos. Digamos que si nosotros, todos los de la mesa y yo, somos investigados por algún delito, cualquier fiscal nos puede investigar por norma general. Es así como la doctora Sarabia estaba siendo investigada por un grupo interdisciplinario de fiscales, unos fiscales, si mal no recuerdo, delegados anticorrupción, pero no tenían ninguna condición especial. Al volverse ella directora de un departamento administrativo, ella goza de un fuero constitucional, es decir, la Constitución Política de Colombia decidió darle una protección especial. ¿En qué consiste esa protección? Que ella es juzgada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es investigada por la Fiscalía. Sin embargo, no por cualquier fiscal, sino por un fiscal que en efecto sea un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Entonces, yo entiendo, digamos, el escozor que eso ha presentado en la opinión pública porque parecía ser una maniobra o escapándose del juzgamiento y todo esto, pero lo cierto es que no. Laura seguirá siendo investigada por la Fiscalía General, lo único es que ya no será esa comisión que estaba hasta ahora, sino que ahora vendrá un fiscal del primer nivel. Pero todas las actuaciones que han adelantado los demás fiscales, todo lo que ya han podido recaudar, pasará a la otra oficina y seguro integrarán el equipo que sigue investigando a la doctora Sarabia. Abogado, Es decir, si ella cuando ella asume ya allí en su nuevo cargo, ¿tiene algún tipo de restricción? ¿Tiene que de pronto cumplir con algunos requerimientos por parte de la Fiscalía o puede ejercer completamente normal allí en este cargo? No, Laura, como cualquier persona que esté siendo procesada, puede ejercer libremente todos sus derechos. Recordemos que ella ni siquiera está en un proceso penal, sino únicamente en una indagación. La Fiscalía ha decidido imputar a los policías que participaron de la interceptación ilegal de los teléfonos, pero sobre Laura todavía no ha habido ningún acto procesal en su contra. Por lo tanto, ella es completamente libre de ejercer cualquier cargo, cualquier oficio, y no veo yo ninguna maniobra de escapatoria, porque en última será la misma Fiscalía, a cargo del mismo fiscal general, quien continúe adelantando la investigación en su contra. Al cambiar de fiscal, ¿eso tendría alguna incidencia también en lo que a la postre podría ser
la eventual condena a la que ella se sometería en caso de que la hallaran culpable o no? No, es exactamente igual. En este caso, la Fiscalía únicamente puede investigarla, no la puede condenar. El encargado de eventualmente condenarla será la Corte Suprema de Justicia, en una sala que se conoce como sala de primera instancia. Pero para ello la Fiscalía debe agotar todo un procedimiento, debe ir y formular la imputación y debe realizarse un juzgamiento. Yo considero respetuosamente que en este momento la situación jurídica de la doctora Saravia no ha cambiado en absolutamente nada. Lo máximo es que la diligencia que ella tenía hoy, que era un interrogatorio, se aplaza porque debe ser ante otro fiscal diferente. Pero esto no quiere decir que le convenga o le desfavorezca. Puede ser cualquiera de las dos. Abogado Santiago, cuando se habla de condena, ¿cuáles serían esos delitos por los cuales la podrían realmente involucrar o incluir en una investigación? Todo depende de cómo lo enfoque la Fiscalía. Los policías que están siendo en este momento procesados por la interceptación, que al parecer presentaron unos informes para que otras personas realizaran la interceptación, están siendo procesados por falsedad en documento público y por fraude procesal. Son delitos que les darían más o menos una pena de prisión, si no tienen antecedentes, de unos 6 a 8 años, más o menos, dependiendo de algunos cálculos. En el caso de la doctora Saravia, falta ver si la van a enjuiciar por estos mismos delitos o si sí la van a enjuiciar, que puede que tampoco que descubran que no tiene ninguna relación con estos hechos, o si es simplemente un abuso de autoridad que únicamente se castigaría con multa, si es una violación ilícita de comunicaciones que tiene una pena bastante baja, o si van a encontrar un fraude procesal o una conducta como determinación de tortura, cualquier asunto que pueda ser de una naturaleza más gravosa. Lo cierto es que hasta el momento en el que estamos, los delitos por los cuales Saravia podría responder son bastante bajos y las penas serían máximo de multa, salvo que la Fiscalía cuente con algún elemento que todavía la opinión pública desconozca. Como su juez sería la Corte Suprema de Justicia en la sala que usted nos menciona, ¿un fallo en contra no tendría recurso de reposición? Los fallos nunca tienen recurso de reposición, pero antes estos fallos tampoco tenían de apelación. Sin embargo, José, recordemos que por el caso André Felipe Arias, nosotros tuvimos que hacer un tránsito legislativo y ya la Corte Suprema de Justicia tiene varias salas penales. Entonces la doctora Saravia sería juzgada por la sala penal de primera instancia y ahí se puede apelar ante la sala penal de segunda instancia, que es la misma sala de casación penal. Entonces ella sí gozaría del derecho de doble instancia. De apelación, perfecto. Creo que queda clara la situación de la señora Saravia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto me queda? Nacho, le quedan 2 minutos, 3 minutos. Dígame, Duber ahorita nos daba una noticia donde decía, usted me la repite, por favor, la de la persona que lo nombraron líder social. Alias Gafas. Alias Gafas. ¿Cómo se puede ver esto desde lo jurídico, abogado? Esta liberación de estas personas condenadas, ¿cómo entender esto? Nacho, esto es muy complicado explicárselo a las personas del común, porque todos sentimos, digamos, desde el sentido común, una especie de escozor con estos acontecimientos, porque en últimas se nos pone en duda la vigencia del Estado de Derecho y lo que las personas sienten es, hombre, uno toda la vida respetando las normas y estos señores condenados por delitos tan graves o siendo procesados por delitos tan graves y en libertad. Pero aquí el ordenamiento jurídico hace una excepción y buscando un bien mayor sacrifica lo que consideran bienes menores. Entonces, en verdad, esto se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, ha sido utilizado por los últimos presidentes que yo recuerde, desde Álvaro Uribe hasta nuestro entonces. Recordemos cómo Álvaro Uribe nombró como gestor de paz a alias Karina, que era una guerrillera bastante despiadada y sobre la que había toda una mitología alrededor. Yo no creo que esto sea ni malo ni bueno, hay que ver si sí cumplen la misión que se les va a entregar. Ahora, si estas personas que están recibiendo estas funciones en verdad las ejercen, nos ayudan a disminuir las muertes, nos ayudan a salir del conflicto, yo creo que aunque es un costo desagradable, valdrá la pena haberlo asumido. La ciudadanía, los medios de comunicación, los órganos de control tienen que estar muy atentos a que esto no sea un embudo para evitar la sanción penal y que las personas continúen delinquiendo. Entonces, entiendo el malestar de la población, creo que lo comparto desde el sentido común, pero desde el sentido jurídico ojalá se satisfaga la finalidad que esta figura busca proteger, que no es otra
usar personas que participan del conflicto como mediadoras del conflicto. Porque Nacho, si a ti o a mí nos mandan a conciliar con las bandas, pues no vamos a tener ni dónde buscarlos. ¿Qué hacemos? Nos paramos en el Parque de Río a ver qué banda nos sale y con quién hablamos o buscamos en Facebook. No, la única manera como pueden entablarse diálogos con las organizaciones delincuenciales es con personas que por sus labores hayan resultado cercanas o, por qué no, miembros que las hayan integrado. Pero pregunta ya, porque ya me toqué despedir y me cogió la noche. ¿Esto quiere decir que se les condona la pena? ¿Quedan ya libres a perpetuidad? No, Nacho, ellos entran en un régimen ahí como que sí, como que no. Ellos salen en unas libertades. Si ellos están en este momento procesados, el proceso continúa normal y simplemente se levantan las órdenes de captura. Y si ya se encuentran condenados, empiezan como en un régimen preventivo en el cual, si llegan a embarrarla o si llegan a desconocer los acuerdos a los que ellos lleguen con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, volverán a prisión. Doctor Tres Palacios, gracias por habernos acompañado y esperamos volverlo a invitar aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nacho, muchas gracias por la invitación y a todos por la amable escucha. Y a ustedes por sintonizarnos. Mañana nos vemos. Bienvenidos a Perso Noticias, el micronoticiero de la Personería Distrital de Medellín. Realizamos seguimiento a los flujos migratorios que se han venido registrando en la ciudad, aclarando que por el momento no se registra represamiento en las terminales de Medellín, que están usando transporte informal y que están haciendo tránsito de Medellín a Necoclí, el Darién y posteriormente a los Estados Unidos. La Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas quedó conformada por 19 organizaciones de víctimas, 2 organizaciones defensoras de víctimas y un sujeto de reparación colectiva. Quedaron las 22 curules con sus credenciales, cada una por los diferentes hechos victimizantes. Se inicia indagación previa a funcionarios por determinar DPM. El hecho que da origen a esta indagación previa es por presuntas irregularidades en el proceso de selección y nombramiento de Isabel Orozco Cortés. Hasta aquí Perso Noticias, nos encontramos la próxima semana con más información.